Vamos a empezar con esta sesión. Vamos a hablar en esta sesión de Solid, pero dentro de Solid vamos a empezar hablando únicamente de la S y en futuras sesiones iremos hablando de las demás. La S en Solid es el principio de responsabilidad única. ¿Y qué quiere decir el principio de responsabilidad única? Quiere decir que cada clase tiene que tener una tarea concreta. En una clase no vamos a poder hacer múltiples cosas, porque eso no cumpliría con este principio de responsabilidad única. Al tener el principio de responsabilidad única, lo que conseguimos además es que tengamos las clases muy bien diferenciadas. Y al estar muy bien diferenciadas, vamos a tener un código mucho más limpio, va a ser más fácil de gestionar para todos nosotros. ¿Y cómo podemos implementar esto de la responsabilidad única? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto de responsabilidad única? Pues vamos a verlo. Vamos a crearnos una pequeña clase. No sé qué, una pequeña clase que la vamos a llamar vehículo. Vehículo. Y a esta pequeña clase que se llama vehículo le vamos a dar algunas propiedades. Vamos a decir que haga algunas cosas. Public class, perdón, public void acelerar. Public void frenar. Vamos a crear aquí una variable privada. Private velocidad. Tipo entero. Y public void get velocidad. Pero además de tener unos métodos que aceleren, frenen y nos devuelvan la velocidad, vamos a meterle una función extra. Vamos a meterle una función que se llame echar gasolina. Y aquí, en este pequeño ejemplo, es donde ya estaríamos rompiendo el principio de responsabilidad única. ¿Por qué lo estamos rompiendo? Bien, si nos fijamos, tenemos una clase vehículo. Esta clase de vehículo tiene aquí una variable de velocidad y tiene tres funciones relacionadas con ella. Un vehículo puede acelerar, un vehículo puede frenar y la clase vehículo nos da también la velocidad que tiene el vehículo en sí mismo. Pero estamos aquí ya diciéndole que además echa gasolina. Esto ya no es así. Ya no estamos interfiriendo, ya no estamos gestionando el vehículo, ya estamos gestionando otras cosas. Por tanto, esto rompería el principio de responsabilidad única. Otro ejemplo que podemos hacer, una clase de usuario. Public class usuario. Y vamos a crear un par de funciones. Public void, crear usuario, string username, y public void, obtener usuario, ¿vale? Para que nos devuelva un nombre de usuario, da igual cuál sea. Y de repente aquí nos encontramos un public void, enviar email a un usuario. ¿Qué pasa aquí? Pues exactamente lo mismo. La clase de usuario debería tener únicamente como principios, como única responsabilidad la gestión de usuarios. Enviar un email no cumple el principio de responsabilidad única. ¿Cómo podríamos nosotros cumplir el principio de responsabilidad única en esta clase de aquí, en esta clase de usuario? ¿Vale? Vamos a borrar el vehículo y vamos a ver cómo podemos cumplir el principio de responsabilidad única de Solid. Yo tendría que tener una clase dedicada a la gestión de correos. No voy a enviarlo desde el usuario. Entonces, yo tendría que tener public class emailer, por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Y este emailer, public void, enviar email. ¿Y a quién se lo voy a enviar? A un usuario. Así. Ya tengo dos clases. Bien, así que esto de aquí ya me sobraría. Tengo dos clases. ¿Y cómo puedo yo actuar en consecuencia? ¿Cómo los podría cohesionar? Pues podría cohesionarlos con una nueva función que se llamase
notificar usuario. ¿A quién? A un username. Y aquí por debajo ya podría hacer una especie de, bueno, emailer igual new emailer, emailer.enviar email a este usuario, ¿vale? Esto podríamos hacerlo sin ningún problema. Esto es el principio de responsabilidad única. Si os dais cuenta, hemos sacado una función que enviaba emails dentro de la clase usuario a su propia clase porque un usuario no envía emails. Yo puedo enviar una notificación a un usuario, pero no lo voy a enviar yo directamente, lo voy a hacer a través de otra cosa. No voy a implementar aquí la lógica de envío de correos. Sí que puedo instanciar algo que lo utilice, pero no lo voy a hacer yo mismo. Por eso lo saco aquí fuera. Esto sería el principio de responsabilidad única. Además, si os dais cuenta, también cumple con la ley de Demeter. Una de las leyes de Demeter decía que yo puedo comunicarme con los objetos que están dentro de mi propio método o que yo he instanciado. Bueno, pues yo me creo un objeto, una instancia del método email, a la clase emailer y lo utilizo. Y ya fijaros qué fácil es cumplir el principio de responsabilidad única. Lo único que tenemos que tener en cuenta es esto. No vamos a utilizar o no vamos a añadir funcionalidad a una clase si esa clase no la tiene como funcionalidad principal. Una clase de usuarios no se va a dedicar a enviar correos. Una clase de enviar correos no se va a dedicar a gestionar usuarios. Pero un usuario sí puede enviar un correo a través de una clase externa que sea dedicada para ello. Vamos a aplicar un poco al código aquel que teníamos de hace un tiempo, ¿vale? Voy a borrar todo esto, no lo vamos a utilizar. Borramos. Y voy a copiar aquí una serie de ficheros. Estoy en ello. Vale. Perfecto. Voy a borrar todo esto, ¿vale? Para que no dé problemas. Que al copiar se han copiado cosas de más. Y fijaros, el código que tenemos es este. Tenemos aquí una clase de usuario, es la que teníamos ayer. Y aquí, bueno, pues un gestor de usuarios. Vamos a borrar también todas las referencias estas. Bien. ¿Y qué problema tengo yo en esta clase? Bueno, pues a ver, vamos a echar un ojo a ver qué hace esta clase. Esta clase dice que convierte los usuarios fichero en array list, es decir, accede a un fichero de texto y nos lo devuelve como un array list. Lista usuarios, obtiene usuarios, crea usuarios, escribe datos también en ese fichero y borra usuarios. Y también podemos ver que escribe. Bueno, ¿cuál es el problema aquí? Aquí es que tenemos una base de datos en modo fichero de texto. Por tanto, ¿estamos cumpliendo el principio de responsabilidad única? No, no lo cumplimos. Porque la clase de usuarios se está ocupando de otra cosa, que es del almacenamiento y recuperación de datos también. Así que aquí tenemos que refactorizar el código para que manteniendo nuestra implementación utilicemos otra clase adicional y en esa clase adicional es donde vayamos a tener toda la lógica del acceso a datos. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces? Pues precisamente eso, nos vamos a crear una clase nueva que implemente la persistencia de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creando una clase nueva. Lo primero va a ser es que vamos a crearnos una clase nueva. ¿Y cómo la vamos a llamar? Por ejemplo, usuarios DB. Aquí la tengo. Y ahora tengo que pensar qué es lo que voy a hacer en esta clase. Bueno, tengo una clase de usuarios que mezcla la gestión de usuarios con el acceso a datos y una clase nueva usuarios DB. ¿Qué voy a meter en la clase usuarios DB para mantener el principio de responsabilidad única? La gestión de esa base de datos, la gestión de datos. Así que al final, cuando terminemos, tendré una clase de usuarios cuya única función es gestionar usuarios
y una clase usuarios DB cuya única función es manipular el almacén de datos. La clase usuarios va a tener que utilizar por debajo a la clase de usuarios DB. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a implementar prácticamente los mismos métodos que tenemos aquí en la clase usuarios, pero en la clase usuarios DB. ¿Qué es lo que no vamos a implementar? La lógica de gestión del usuario. Cosas que podemos sacar de aquí. La función convertir usuarios fichero en ArrayList, ¿cuándo se utiliza? Únicamente cuando trabajamos con los datos. Así que como únicamente se utiliza cuando trabajamos con los datos y mi clase de usuarios no va a trabajar con datos, la vamos a sacar directamente. Acorto y la pego. Aquí está. Además, tengo que también que mover la variable privada fichero datos, que la tenía en mi clase de usuarios, arriba, porque es el fichero de datos con el que voy a trabajar. Así que la corto y la pego aquí también. Y ya vamos sacando cosas. Si nos damos cuenta, yo al mover funciones de la clase usuarios a la clase de usuarios DB estoy creando errores en el código, porque claro, la función convertir usuarios fichero en ArrayList ya no existe aquí, ni aquí, ni aquí, ni tengo la variable fichero de datos aquí, porque las estoy sacando fuera. Esto es normal que ocurra. Al fin y al cabo estamos refactorizando y estamos moviendo cosas. Pero ya podemos hacer otras cuantas. Mirad, la función listar usuarios, por ejemplo, lo único que hacía era un return de convertir usuarios fichero en ArrayList. Esto está en otra clase. Por lo tanto, me voy a declarar una variable privada, si quiero, de tipo usuarios.db y la vamos a llamar usuarios.db. Igual new usuarios.db. ¿Y ahora qué hago? Nada. Return usuarios.db punto convertir usuarios fichero en ArrayList. Esta sería exactamente igual. Obtener usuario. Si nos damos cuenta, lo único que hacía de acceso a datos es, esta no hace nada de acceso a datos, simplemente obtenía los usuarios para trabajar con ellos. Así que puedo también moverla directamente. Usuarios igual, usuarios db punto convertir usuarios fichero en ArrayList. Si os dais cuenta, lo único que estoy haciendo es devolver esta función que antes estaba en la otra clase. Tengo un problema y es que antes la función era privada porque la implementé y la utilicé dentro de la clase usuarios, pero ahora no la estoy utilizando dentro de la clase usuarios, la estoy utilizando desde otra parte. Tendría que cambiarle el ámbito, public. Y con esto ya parece que hemos conseguido sacar la primera función de aquí. Vamos a ver si esto avanza. Bien, esto está bastante bien. Seguimos para abajo. Y yo veo que aquí tengo, a ver, if obtener usuario, esto es parte de gestión de datos porque estoy obteniendo un usuario comprobándolo, pero aquí, sin embargo, en cuanto he bajado un poquito, cuando he bajado un poquito ya estoy viendo que tengo un poquito de acceso a datos. Así que esto también lo puedo sacar de aquí. El crear usuario puede quedar realmente simple. Vamos a verlo. Vamos a sacar todo esto aquí, fijaros, porque estoy haciendo un print stream en el fichero de datos del usuario existente. Todo esto también lo puedo sacar. Vamos a recordar que yo estoy separando la gestión de usuarios del acceso a datos. Y como esto es acceso a datos porque está escribiendo el fichero de datos, nada, fuera. Lo sacamos. Y ahora me diréis, vale, lo has sacado, pero no estás guardando el usuario en ningún caso. Efectivamente. Lo que tenemos que hacer ahora es meter el código que hemos extraído en la clase de usuarios DB y que ahí se ocupe de hacerlo. Así que nada, me voy a usuarios DB y aquí me creo una nueva función. Public void insertar. ¿Y qué voy a insertar? Un usuario. Y ahora hago un copy-paste del código que he sacado fuera. Además, este código lo puedo simplificar muchísimo. Este código puede quedar mucho más limpio. En lugar de usar un print stream directamente sobre fichero datos, ¿qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar un file output stream. Para que lo veamos,
vamos a utilizar un file output stream. ¿Cómo se crea un file output stream? Un file output stream es un writer también, escriben ficheros. Es realmente sencillo, vais a verlo. File output stream igual new file output stream, fichero datos, true. Este true de aquí lo que hace es que cuando yo guarde en el fichero, en lugar de machacar el fichero y escriba una línea, lo que va a hacer es escribir al final del fichero. Es decir, no lo va a truncar. Y después de crearme el file output stream, ¿cómo lo puedo utilizar? Bueno, pues copio mi variable y en el print stream se la paso. Y ya está. Así es como utilizo el file output stream. Se puede hacer en un paso también, ¿eh? Podría haber puesto esto directamente aquí, pero por claridad lo he hecho en dos. ¿Vale? Me gusta a mí que las cosas queden claras. A continuación, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues guardar los usuarios. ¿Qué usuarios vamos a guardar? Todos, porque estoy insertando un usuario. Es decir, yo cuando hago el insert, lo que quiero, cuando invoca la función insertar, lo único que quiero es coger mi fichero de texto y escribir una línea más al final del mismo. Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues print stream.println, separar usuarios por comas. ¿Y qué usuario es el que voy a separar por comas? Usuario. Después de escribirlo, ¿qué voy a hacer? Forzar al vaciado del buffer. ¿Qué es esto del flush? Bueno, ocurre que en ciertas ocasiones los writers son buffered. ¿Qué quiere decir que un writer es buffered? Significa que está escribiendo en memoria, pero que no ha hecho efectivo el cambio del disco. Entonces, cuando yo invoco a flush, lo que le estoy diciendo es que guarde inmediatamente en el disco los cambios que tenga en memoria. Es una buena práctica que invoquemos a flush. Y por último, voy a cerrar el print stream. Y esto de aquí ya me sobra. ¿Qué más problemas tengo aquí en esto que estamos refactorizando? Bueno, tengo aquí la función separar usuarios por comas. ¿Y esta función dónde estaba antes? Aquí, en usuarios.java. La tenemos aquí, pero ¿esta función nos hace falta para gestionar usuarios? No, no nos hace falta para gestionar usuarios. Seguimos rompiendo el principio de responsabilidad única. Así que la vamos a coger y la vamos a sacar de aquí también. ¿Y dónde la vamos a meter? En la clase que estamos refactorizando, en usuarios de B. Vamos a ponerla aquí mismo. Luego ya colocaremos todo esto. Así que nada, ya está separado. Otra cosa más que hemos hecho. Volvemos a nuestra clase de usuario, seguimos leyéndola. No hemos terminado. Crear usuario, nos falta una cosa importante. Tenemos que guardar el usuario en el disco. Hombre, nos hemos creado la función insertar, que recibe como parámetro un usuario y es la que lo escribe en el disco. Bueno, pues nada, usuarios db punto insertar usuario y ya está. Voy a poneros aquí abajo un momentito el código del crear usuarios que tenemos y el que tenemos ahora, para que se vea claramente cómo hemos separado los principios ahí. Vamos a ver, lo estoy cogiendo. Perdonad. Aquí, pegamos. Mirad, este es el crear usuario nuevo y este es el crear usuario viejo. Fijaros como el antiguo, aparte de verificar si un usuario existe o no, que eso sí sería responsabilidad suya, porque es gestión de usuario, también estaba insertándolo en el disco, también lo estaba grabando en el disco. Esto no cumplía el principio de responsabilidad única. No está gestionando el usuario, lo está escribiendo en una base de datos. Y el nuevo gestiona al usuario, si no lo tiene, le pasa la información a la base de datos y va a ser la base de datos la que se encargue de escribir esa información en disco. Fijaros cómo ha quedado mucho más limpio también. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos la de borrar usuarios y en la base de datos de borrar usuarios nos pasa exactamente lo mismo. Tenemos que hacer una limpia tremenda. Esta función va a simplificarse enormemente. Borrar usuarios, si estáis viendo, lo que hace es primero obtener los usuarios, después busca si encuentra el usuario, lo borra del array list este interno y una vez que lo ha borrado el array list interno, lo escribe en el disco, escribe todo en el disco. ¿Cómo vamos a separar nosotros la lógica esta? ¿Cómo lo vamos a hacer ahora? Pues
vamos a hacer prácticamente lo mismo, mirad. Vamos a coger todo esto y me lo voy a sacar de aquí. Y ahora me voy a ir a mi base de datos, me voy a crear un nuevo método, los estoy escribiendo abajo, ya lo sé. Private void, borrar, usuario, usuario, para que le pase un parámetro del tipo usuario. Pego aquí mi código y nada, lo modifico un poquito para que esto se cumpla. Si os dais cuenta, la versión previa yo le pasaba como string, vamos a verlo aquí, le pasaba un string de usuario, pero yo ahora no quiero operar con un string de usuario, quiero trabajar con un objeto. Bien, entonces aquí lo que tengo que hacer es trabajar precisamente con eso, disculpad, con el objeto. Pero el objeto tiene un nombre de usuario, ¿verdad? Nombre usuario. Recibo un objeto y accedo a la propiedad nombre de usuario del objeto. Y ya está hecho también. Lo que sí voy a hacer aquí, por cierto, es un close, que no estaba hecho. Una buena práctica es cerrar cerrar el stream. E incluso, si queremos, print stream flash, para forzarlo. Y ya hemos terminado de separar el usuario también. Bueno, y al igual que los demás, vamos a seguir trabajando con objetos, aunque no haga falta realmente. Aquí. ¿Cómo implementamos ahora la lógica? ¿Cómo hacemos que accedamos a nuestra base de datos? Pues a mí me pasa en un string y yo le tengo que pasar a mi capa de base de datos un objeto. Vamos a ver cómo recibiendo yo un string le puedo pasar a mi base de datos un objeto. Le tengo que pasar un objeto de la clase usuario. Así que eso ya me dice que voy a tener que tener un objeto de la clase usuario. Y sé que mi función borrar de mi base de datos en usuarios DB, la tengo aquí, lo que hace es buscar por nombre de usuario. Es decir, tengo que pasarle como mínimo un parámetro. Ese parámetro tiene que ser el nombre de usuario. ¿Qué nombre de usuario le voy a pasar? Pues el que me pasen a mí la función principal. Usuario.nombre usuario igual username. Y ahora, usuarios db.borrar. ¿Y a quién voy a borrar? Al usuario. Y me está dando un pequeño error, has private access, a ver. Hombre, esto es public. Y ahora sí está implementado. Y ya está. ¿Funcionará esto? ¿No funcionará? Vamos a probarlo, ¿no? Me voy a hacer un pequeño método auxiliar. Primero vamos a hacer la demo y luego nos hacemos el método auxiliar. Vamos a ver si todo esto, fijaros, no he tocado para nada el main, no lo he roto. Vamos a ver si todo esto sigue funcionando. Voy a darle al play, aquí. ¿Y qué es lo que va a hacer el play? Bueno, pues aquí tengo una instancia del tipo usuario. Aquí tengo otra instancia del tipo usuario. Y aquí tengo una instancia del tipo usuarios en plural que crea dos usuarios, el usuario y el usuario 2. Es decir, si yo he hecho las cosas bien, cuando yo ejecute este código, voy a tener que tener un fichero en el cual tenga dos líneas. Una línea con el usuario OpenBootcamp, otra línea con el usuario OpenBootcamp 2. Vamos a comentar esto. Y esto también. Vamos a ver qué pasa. Le damos. Bien, aquí me dice que hay dos usuarios, pero vamos a ver si es verdad. Fijaros que aquí apareció el fichero usuarios.txt. A ver. Y aquí lo podéis ver cómo ha funcionado perfectamente. Sin yo cambiar mi código principal, esto ha funcionado. Vamos a ver si de verdad funciona del todo. Voy a borrar el usuario. Voy a invocar esta línea que es usuarios.borrar usuario. Le voy a dar. Y en la terminal, si yo pongo cat usuarios.txt ahora, si os dais cuenta, solamente tengo un usuario. La cosa funciona, pero ahora es mucho más clara, porque cuando yo me voy a mi clase de usuarios, fijaros el código tan pequeñito que tengo.
Y además solamente hacen una cosa, solamente gestiona usuarios. Este código no sabe nada, absolutamente nada, de cómo se guardan o cómo se obtienen los usuarios en el disco. Es simplemente instancia la clase usuarios_db y la clase usuarios_db es la que tiene esa lógica. ¿La clase usuarios_db conoce algo de los usuarios? No. La clase usuarios_db solamente sabe cómo obtener información del disco y cómo guardarla. Su principio de responsabilidad es ese, obtener y guardar información, pero no gestiona usuarios. La clase usuarios ahora tiene como principio de responsabilidad gestionar usuarios, pero no sabe cómo se guardan en el disco. Así que tenemos dos clases y ambas cumplen el principio de responsabilidad única. No hacen nada que no deban hacer. Y ya que estamos, vamos a renombrar un poco las funciones para que sean más, más bonitas. Vamos a llamarlas listar, obtener, crear y borrar. Bueno, insertar. Para que se llamen iguales que los métodos subyacentes. A ver, tenemos un related problem. Es que esto sería insertar, borrar y listar. Bien, vamos a ejecutarlo para que veáis que esto sigue funcionando. Además, vamos a hacerlo con un tercer usuario. Ya nos venimos arriba por completo. Hago copy-paste. Usuario 2, vamos a cambiarlo por usuario 3. Y aquí vamos a ponerle 3 también, ¿vale? Para que sepamos qué se está haciendo. 3. Y que tengan distintos niveles de acceso. El 1, el 5, perdón, el 1, el 5 y el 10. Ejecutamos y verificamos si esto funciona o esto no funciona. A ver. Terminal. Muestra los usuarios. Ah, y solamente hay 2, no hay 3. ¿Por qué solamente hay 2? Porque aquí he invocado a mi método borrar y lo está eliminando. Fijaros que si yo ahora comento esto y ejecuto mi código, a ver que no lo hemos insertado por ahí, se nos ha olvidado por completo insertarlo también. Aquí me falta una línea, usuarios 2. Ahora, fijaros cómo lo he escrito al final del disco, al final del fichero usuarios.txt que estaba en nuestro disco. Vamos a aprovechar ya para mostrar la información de los usuarios, ¿vale? Para ponerlo un poquito más bonito, para que cuando estemos listando los usuarios, en lugar de aparecernos únicamente esto, nos aparezca toda la información de los usuarios. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos vamos aquí a usuario y vamos a implementar el método toString. Override, public string, toString. Y esto va a devolver nombre de usuario más nombre de usuario más /r/n. Si nunca habéis visto esta cosa tan rara del /r/n, significa imprime, además de lo anterior, el retorno de carro, es decir, se posiciona al principio de la línea y una línea nueva. Básicamente lo que hace este /r/n es saltar de línea e irse al principio de la siguiente. ¿Qué más vamos a imprimir? Más nombre, más apellidos, más email, y más nivel de acceso. El método toString, para quien lo desconozca, es un método que cuando yo intento imprimir una clase, cuando hago un println de una instancia de esa clase, se invoca automáticamente para darle salida formateada. Vamos a verlo. Voy a poner aquí primero a toString, ¿vale? Para que no se ejecute, veamos la diferencia. Mirad, si yo ejecuto ahora mismo esto,
aquí me aparecen cosas muy raras. Pero si yo en la instancia tengo, en la clase tengo un toString, un método toString, si yo vuelvo a ejecutar el código, como podéis ver, lo que se está mostrando es exactamente lo que yo le he dicho que se muestre, el formato en el que yo quiero que se muestre. Y por terminar de ponerlo ya bonito, vamos a decirle system.out.println usuario actual más a.nombre usuario system out println. Vamos a poner aquí unos separadores con guiones más guión.repeat a.nombre usuario.length y por último un system out println, una línea vacía. Vamos a ver qué hemos hecho. ¿Cómo de bonito queda esto ahora? Bueno, y aquí fijaros cómo nuestra clase refactorizada para cumplir la S de sólida, el principio de responsabilidad única, además nos da una información muy bonita. Y esto es el principio de responsabilidad única. Resumiéndolo mucho, hemos cogido una clase de usuarios que tenía un montón de código viejo, tenía la gestión de datos insertada a capón, tenía parte de código duplicado, etcétera, y la hemos separado en una clase de usuarios DB nueva, cuya única responsabilidad es trabajar con base de datos. Esta base de datos es una base de datos que nos hemos inventado sobre la marcha, que es un fichero de texto separado por comas. Es el famoso formato CSV. Y luego, en nuestra clase usuarios, que es la que teníamos previamente, lo que hemos hecho ha sido invocar a nuestra nueva clase. Nuestra clase usuarios ya solamente gestiona usuarios, pero no gestiona cómo se almacenan en disco. Para ello nos hemos creado una instancia de la clase de la base de datos y hemos, tras sustituir el código, tras mover el código sobrante de esta clase a esa clase de usuarios DB, lo que hemos hecho ha sido ir invocando sus métodos. Por ejemplo, convertir usuarios fichero en ArrayList, usuarios db.insertar, usuarios db.borrar, etc. Así que con esto hemos terminado el principio de responsabilidad única.